Buenas tardes, hermanos, el Señor los bendiga. ¿Cuántos se gozaron en medio de la alabanza? Amén, ¿verdad? Damos gracias a nuestro Señor porque mire, Dios es bueno y grande es su misericordia con nosotros. Siempre me gusta decir, ¿verdad? ¿Cómo estuvo su día? La verdad es que yo no sé cómo estuvo su día, pero el Señor lo sabe. Lo que sí sé yo es que el mejor tiempo de nuestras vidas es este, en el que venimos ante la presencia de nuestro Señor y con un corazón lleno de agradecimiento, ¿verdad? Le pedimos que sea Él supliendo todas las necesidades que tenemos como hijos, como su pueblo. Él es bueno, grande es su misericordia en nuestras vidas. Así es que, ¿verdad? Le damos la honra y la gloria a nuestro Padre. Y pues en esos momentos disponemos nuestro corazón para escuchar su palabra. Como sabemos, estamos estudiando el libro de Juan. Ya estamos en Juan 5, 30 al 36. Es la porción que nos toca el día de hoy. Así es que si gusta acompañarme con su Biblia, vamos a estar leyendo. Y mire, si usted trae Reina Valera, no se preocupe, porque yo voy a estar leyendo Nueva Versión Internacional, pero la palabra es la misma, ¿verdad? Así es que no se me confunda. Me dice un amén cuando esté ahí. Juan 5, del 30 al 47. Perdón, del 30 al 36. Y dice la palabra del Señor: Yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Otro es el que testifica en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte el testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. El testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que testifican que el Padre me ha enviado. Pues bueno, esa es la porción que nos toca el día de hoy. Y una de las cosas más tristes, ¿verdad?, que podemos encontrar cuando usted y yo leemos las Escrituras es el amor de Dios no correspondido por su pueblo. Un pueblo que realmente le había escogido, que el Señor había escogido en su gracia y su soberanía, pero que este pueblo, ¿verdad?, caprichoso, orgulloso, rebelde, no le correspondía el amor que Dios les tendió de la misma manera. Pues repetidas veces, ¿verdad?, veamos que este pueblo respondió con ingratitud y infidelidad. Y eso realmente usted y yo lo podemos ver cuando leemos las Escrituras. Pues cuando leemos, ¿verdad?, el Antiguo Testamento en Éxodos, Levíticos, Números, Deuteronomios, vemos cómo Dios, ¿verdad?, libró a este pueblo de Egipto de esa esclavitud. Y después de esta liberación, ¿verdad?, cuando ellos empezaron a caminar hacia el desierto, veíamos cómo Dios, ¿verdad?, lo cuidó, lo guardó. Realmente el Señor les mostraba su amor, ¿verdad?, extensamente. Y así Dios permaneció fiel con ellos durante todo su transcurso, ¿verdad?, hacia la tierra prometida. Vemos cómo Dios, ¿verdad?, los cuidó, los guardó durante toda esa travesía por el desierto. Aun cuando este pueblo era rebelde e infiel, Dios se mantuvo firme en su promesa y los cuidó, los guardó siempre. Ese es nuestro Señor, ese es el Señor que nosotros le servimos. Ahora, este pueblo, ¿verdad?, una vez que ya estuvo en la tierra prometida, le sirvió al Señor mientras vivía José y todos los ancianos que sobrevivieron durante toda esa travesía, todos los hombres que el Señor usó, ¿verdad?, para que guiaran a su pueblo. Mientras ellos vivieron, todo el pueblo pues permanecía, porque constantemente les estaban recordando, ¿verdad?, lo que Dios había hecho por ellos. Pero mire, una vez que estos hombres murieron, una vez que José murió y que todos los que sobrevivieron murieron, este pueblo realmente comenzó a manifestar una apostasía espiritual. Empezaron a vivir en idolatría. Realmente este pueblo se rebeló contra Dios. Y aunque el Señor levantó a otros profetas, ¿verdad?, con el paso del tiempo, este pueblo seguía empeorando. Aunque el Señor, ¿verdad?, ya les había dado promesa por medio de otros profetas, este pueblo de ratos se levantaba y de ratos volvía a caer.
pues los tiempos de arrepentimiento genuino y de refrigerio espiritual eran pocos y aislados. Este pueblo ya no buscaba a nuestro Señor. Y aunque Israel, ¿verdad?, se llenó de soberbia y no escuchó los mandamientos del Señor, sino que pecó contra sus juicios y endureció su cerviz, Dios, por su gran amor y misericordia, no los consumió ni los desamparó, sino más bien muchas veces los libró de sus enemigos. El Señor los cuidaba, el Señor los guardaba, y aunque este pueblo, ¿verdad?, renegaba, aunque este pueblo se quejaba, Dios siempre se mantuvo fiel, los cuidó, los guardó. Ahora, es así como vemos cuán hermoso es su amor y su misericordia, porque ni aun con tanta ingratitud, con tanta desobediencia e infidelidad de parte del pueblo, el Señor los abandonó. Sino que, fíjense, hermanos, a pesar de que este pueblo, ¿verdad?, que el Señor en su soberanía había escogido, había sido rebelde y había hecho tantas cosas en contra de nuestro Señor, el Señor permaneció firme, ¿verdad? Y la promesa que Él les había hecho en estos momentos, ellos la estaban viviendo. Pues, ¿verdad?, cuando nuestro Señor vino a la tierra encarnado en Cristo, era para que este pueblo le conociera, mas sin embargo la mayoría del pueblo judío no oyó la palabra de Cristo para salvación. Porque aunque ellos esperaban el Mesías, sus corazones no estaban preparados, porque, ¿verdad?, como veíamos la semana pasada, estos hombres ya estaban muertos espiritualmente, estaban muertos en sus delitos y pecados, y especialmente los líderes religiosos, pues en su ceguera espiritual y su sordera espiritual, ellos realmente no podían escuchar ni ver que el Mesías estaba parado enfrente de ellos. Así es que expresaban, ¿verdad?, toda su sordera y toda su ceguera espiritual, expresaban atacando y confrontando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo, porque ellos, ¿verdad?, en su ceguera espiritual no podían ver que Él era el Mesías. Ellos creían que ellos tenían la verdad y ellos negaban a Cristo. Así es que de esa manera es como llegamos aquí, porque si recordamos, ¿verdad?, cuando empezamos el capítulo 5, todo este problema y toda esta discusión en contra de nuestro Señor empezó porque nuestro Señor Jesús sanó al paralítico de Betesda, ¿verdad? Ese fue todo el problema que ellos tenían. Bueno, en los otros evangelios, ¿verdad?, sabemos que todas las cosas que el Señor hacía, a ellos les molestaban. Pero aquí en el libro de Juan, ¿verdad?, vemos que todo esto se originó después de que nuestro Señor Jesús sanó al paralítico que llevaba 30 años, hermanos, tirado, 30 años buscando ese milagro, y cuando nuestro Señor llegó, lo sanó en un instante. Este hombre se levantó, recogió su lecho y empezó a andar, y por ese simple hecho, ¿verdad?, los judíos empezaron a atacar a nuestro Señor Jesús porque decían que había quebrantado el día sábado. Así es que esto para las autoridades judías era una violación flagrante de la ley del día sábado. Sin embargo, como dijimos, ¿verdad?, no es que nuestro Señor Jesús había violado alguna norma bíblica o había quebrantado este mandamiento, sino lo que, ¿verdad?, a ellos les había molestado es que nuestro Señor había pasado por encima de todas esas tradiciones rabínicas que se habían desarrollado alrededor de este mandamiento, ¿verdad? Tradiciones o leyes que ellos habían agregado a lo que era la palabra de Dios, porque nuestro Señor no quebrantó nada que el Padre había estipulado. Él vino a cumplir el mandamiento. Ahora, aunque nuestro Señor no había quebrantado este mandamiento, nuestro Señor es rico en misericordia. Así es que, lejos de enojarse o lejos de juzgarlos, el Señor les afirmó su igualdad con el Padre, ¿verdad? Y con ellos, y le estaba afirmando, ¿verdad?, les estaba mostrando la deidad que Él tenía, su igualdad con el Padre, y les estaba diciendo, ¿verdad?, que así como nuestro Padre trabaja en el día de reposo, así también Él tenía el derecho de trabajar ese día. Pero esto los judíos, ¿verdad?, lejos de confortarlos, lo tomaron como una blasfemia, pues para ellos era algo realmente aberrante que un hombre se quisiera comparar con Dios. Para ellos decían, ¿cómo es posible que este hombre, ¿verdad?, que apenas si lo conocemos ya esté como diciendo que es igual a Dios? Pero esto era, hermanos, porque su ceguera espiritual, como dije hace unos momentos, ellos estaban muertos en sus delitos y pecados y ellos no podían ver realmente, ¿verdad?, que el Mesías estaba parado enfrente de ellos. Así es que ellos, ¿verdad?, en su ceguera espiritual, en su muerte espiritual, ellos se justificaban y buscaban constantemente matar a nuestro Señor,
ellos se justificaban diciendo, ¿quién es este hombre que se quiere hacer Dios? ¿Verdad? Ellos decían, bueno, vamos a matarlo para que no siga creciendo esto. Ahora, nuestro Señor, en su omnisciencia, conoce nuestros pensamientos. Nuestro Señor sabía lo que ellos estaban pensando, así es que por eso nuestro Señor les responde con afirmaciones más fuertes de su igualdad con Dios. Pues Él les decía que Él y el Padre, que los dos hacían las mismas obras, que los dos son dadores de vida, que los dos reciben el mismo honor y que los dos ejecutan el juicio final sobre todos. Pero estos hombres, como les digo, lejos de que ellos se contentaran o de que su corazón, ¿verdad?, descansara, en ellos empezaba esa ira de decir ¿cómo es posible que este hombre, ¿verdad?, que no es maestro de la ley, que este hombre que no es igual que nosotros, venga y quiera enseñarnos, quiera mostrarnos? Estos hombres, hermanos, en su ceguera espiritual y en su orgullo, ellos creían tener la razón siempre. Así es que cuando escuchaban el testimonio de nuestro Señor Jesús, ellos no lo aceptaban. Así es como estos hombres, ¿verdad? Veíamos la semana pasada que en su ceguera espiritual no podían ver que realmente Dios Padre y Dios Hijo uno es. Pero hoy, hermanos, vamos a ver cómo nuestro Señor, lleno de amor y misericordia, sigue trabajando y sigue obrando. Pues a través de su palabra el Señor quiere romper todos sus corazones de piedra, hacer unos corazones de carne que puedan realmente reconocer la condición en la cual los hombres, ¿verdad?, vivimos. Porque realmente, hermanos, todos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y es Él, hermanos, el que realmente vino, nos limpió, nos lavó y nos compró a precio de sangre. Es por Él que usted y yo podemos decir que somos hijos, es por Él que usted y yo podemos entender la palabra, pues realmente, hermanos, sin Él estábamos igual que estos hombres, perdidos, caminando sin rumbo fijo, caminando hacia una muerte eterna. Mas, ¿verdad?, siempre decimos gracias, Señor, porque es por ti que tú llegaste a mi rescate, que pusiste en mí el querer como el hacer, y es por ello, Señor, que yo te puedo recibir en mi corazón y poder ver la condición en la cual yo me encontraba. Es por ti, Señor. Bueno, vamos a orar para poder entrar a la palabra. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra, una vez que sale, jamás vuelve vacía, Señor. Sabemos que tú hablarás en nuestra vida, Señor, a través de tu palabra, Señor, porque es palabra tuya, Señor, no palabra de hombre. Entendemos, Padre Santo, Señor, que eres tú, Padre bendito, el que cambia y transforma vidas, Señor. Que eres tú, Padre bendito, Señor, el único que puede dar salvación al hombre, Señor, porque todo es por ti, Padre Santo, Señor. En estos momentos, Señor, que estamos aquí con un corazón lleno de agradecimiento, con un corazón dispuesto, Señor, a escuchar tu voz, Padre Santo, te pedimos que seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, que seas tú, Padre eterno, Señor, ayudándonos a seguir haciendo tu voluntad, Señor, porque nosotros solos no podemos, Señor. Eres tú, Padre eterno, Señor, el que obra en nosotros, Señor, a través de tu Espíritu Santo, y por ello, Señor, nosotros podemos hacer obras buenas, Señor, porque nada bueno hay en nosotros, Señor. Eres tú, Padre eterno, Señor, lo único, Señor, que hace que nosotros resplandezcamos, Señor, en medio de este mundo lleno de tinieblas, Señor, porque es tu luz, Padre eterno, la que nos alumbra, Señor, porque eres tú, Padre Santo, Señor, el que se ha agradado, Señor, de que nosotros podamos ser esos vasos portadores de tu luz. En el precioso nombre de tu Jesús, Señor, te pedimos que seas tú hablando en nuestras vidas a través de tu palabra. En el precioso nombre de tu Hijo Jesús, Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Amén. Pues bueno, hermanos, vamos a empezar. Juan 5, del 30 al 31. Y dice la palabra del Señor: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo solo según lo que oigo, y mi juicio es justo, pues no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. Si yo testifico en mi favor, ese testimonio no es válido. Ahora, fíjense, hermanos, antes de presentar, ¿verdad?, sus testigos, nuestro Señor volvió a afirmar que Él actuaba en perfecta obediencia a su Padre, siempre en la más plena comunión y armonía con Él. Pues esto es lo que Él quería expresar cuando dijo: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta.
juzgo solo según lo que oigo. Ahora, realmente el hecho de que Jesús no hiciera nada sin contar con el Padre no implicaba realmente que no tuviera poder en sí mismo para obrar, sino que estaba tan estrechamente unido con el Padre que de ninguna manera iba a actuar independientemente de él. Pues si el Padre decía, vamos a hacer esto, Jesús obedecía y lo hacía. Y no es verdad que él fuera menor o que él fuera mayor, porque sabemos, ¿verdad? Conocemos a nuestro Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y los tres obran de la misma manera. En estos momentos, ¿verdad? Jesús había venido a ser encarnado para que todos pudiéramos conocer al Padre, y el Señor, nuestro Señor, ¿verdad? Lleno de amor y misericordia, les estaba mostrando a estos hombres, ¿verdad? Esa comunión que había entre el Padre y el Hijo. Ahora, por supuesto, ¿verdad? Esto implicaba que cuando los judíos lo criticaban y se oponían a él, pues realmente, ¿verdad? También estaban haciendo todo esto en contra también del Padre. Porque si tú hablas mal del Hijo, hablas mal del Padre. Porque, ¿verdad? No, esto es lo que ellos no entendían. Cuando ellos venían en contra de Jesús, era como ir en contra de Dios. Y nuestro Señor Jesús, pues se los estaba tratando de decir, pero como les dije, estos hombres estaban muertos espiritualmente, por eso no podían ver o escuchar lo que nuestro Señor les estaba diciendo. Ahora, es por eso que nuestro Señor les dijo, mi juicio es justo, pero no busco hacer mi propia voluntad, sino cumplir la voluntad del que me envió. La realidad es que esta era una verdad absoluta. Lo que el salmista había escrito siglos atrás en Salmos 40 del 7 al 8, por si gusta acompañarme. Salmos 40 del 7 al 8. Y dice la palabra, por eso dije, aquí me tienes como libro, como el libro dice de mí. Me agrada Dios, pero me agrada, Dios mío, hacer tu voluntad. Tu ley la llevo dentro de mí. Así es que de tal manera, esto era verdad en él, pues nuestro Señor, ¿verdad? Jesucristo encarnado como Hijo, se agradaba en hacer la voluntad del Padre. Es por ello que, aunque él tenía el poder, ¿verdad?, para enjuiciar a estos hombres, nuestro Señor hacía la voluntad que el Padre estaba diciendo. Pues él mismo se los dijo a sus discípulos en Juan 4:34, donde dice, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra. Así es que nuestro Señor se agradaba verdaderamente de estar en comunión con el Padre y de hacer la voluntad del Padre, ¿verdad? Así es que todo esto que nuestro Señor, ¿verdad? Todo esto que Él estaba haciendo, donde todo esto que Él hacía era estar donde Dios decía, donde Dios quería que Él estuviera, y estaba haciendo lo que Dios quería que estuviera haciendo. No es que Jesús, ¿verdad?, dijo, pues como que ahora vamos para aquí o ahora vamos para allá, sino lo que nuestro Señor Jesús era ir y caminar donde nuestro Señor le dijo. Él dio su vida a tal punto que realmente subordinó su propia voluntad a la del Padre, y era tanta, ¿verdad?, la voluntad que nuestro Señor hacía, que esta obediencia lo llevó hasta la muerte de la cruz, como dice, ¿verdad?, en Juan 10:18. Juan 10:18 dice, nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Así es que verdaderamente, ¿verdad?, aunque a Jesucristo nadie le quitó la vida, sino que Él vino a hacer la voluntad del Padre, y realmente la voluntad del Padre era, ¿verdad?, que Él viniera y nos redimiera a todos nosotros con su sangre derramada en la cruz. Ahora, realmente, en este juicio que los judíos estaban llevando a cabo en contra de Jesús, nada de lo que Él mismo dijera a su favor sería tenido en cuenta, porque ellos, por eso nuestro Señor Jesús les dijo, yo testifico en mi favor, ese testimonio no me es válido. Realmente nuestro Señor conocía las mentes de estos hombres, los corazones de estos hombres y los pensamientos de estos hombres. Por eso nuestro Señor, ¿verdad?, sabía que en el momento que Él empezaba a decirles, yo y el Padre uno somos, estos hombres, ¿verdad?, no podían entenderlo, no podían comprenderlo. Por eso nuestro Señor, lleno de amor y misericordia, daba testimonio de lo que Dios estaba haciendo en su vida. Ahora, por supuesto que su testimonio de nuestro Señor era verdadero,
pero la ceguera de estos hombres, ¿verdad?, no les permitía verlo, no lo tomaban como válido. Así es que estos hombres cegados traían juicios contra nuestro Señor, aunque nuestro Señor, ¿verdad?, que es rico en misericordia y lleno de amor, se sometió a sus demandas con el fin de que ellos conocieran al Mesías esperado, y por eso presentó a los testigos que daban testimonio de él. Nuestro Señor, hermanos, realmente no tenía necesidad, de verdad, de convencer a estos hombres, de decirles: miren, entiendan que por su ceguera espiritual ustedes no pueden ver que yo y el Padre somos uno. Miren, por favor, entiendan, porque realmente, hermanos, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, vemos la misericordia de nuestro Señor y el amor con el que Él guía su creación. Pues el Señor, lejos de regañarlos, el Señor les quería abrir los ojos. El Señor les estaba dando testimonio que realmente sin Él nadie podía ver al Padre, que si nosotros lo atacábamos a Él, era como estar atacando a Dios mismo. Pero estos hombres, como les digo, no podían verlo. Pero nuestro Señor, como les digo, lleno de amor y misericordia, realmente estaba dispuesto a presentar testigos o a testificar del testimonio que Él estaba dando. Así es que continuamos. Juan 5, del 32 al 35. Me dice un amén cuando esté. Juan 5, del 32 al 35. Amén. Y dice la palabra: otro es el que testificaba en mi favor, y me consta que es válido el testimonio que él da de mí. Ustedes enviaron a preguntarle a Juan, y él dio un testimonio válido. Y no es que yo acepte este testimonio de un hombre, más bien lo menciono para que ustedes sean salvos. Juan era una lámpara encendida y brillante, y ustedes quisieron disfrutar de su luz por algún tiempo. Ahora, realmente, hermanos, el testimonio de Juan el Bautista fue el primero que nuestro Señor presentó. Creo que todos sabemos, ¿verdad?, que el propósito del ministerio de Juan el Bautista era preparar a la nación para que cuando el Mesías viniera, Juan mismo se los pudiera presentar. Así es que cuando nuestro Señor Jesús vino al encuentro de Juan, en el desierto, Juan dio testimonio de él. Pues si recordamos, ¿verdad?, Juan dijo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Y los que lo escuchaban, hermanos, no lo entendían. ¿Por qué? Porque, como les digo, aunque, ¿verdad?, Juan el Bautista vino a preparar el camino para cuando el Mesías llegara, todos lo pudieran recibir, realmente este pueblo era duro de corazón, y realmente también pues estaban muertos muchos en su ceguera espiritual, que no podían ver realmente el testimonio de Juan el Bautista. Y cuando vino Jesús, ¿verdad?, o vino el Mesías que tanto esperaban, ellos no lo pudieron reconocer. Así es que Juan el Bautista fue el primer testigo citado por nuestro Señor. Pues él fue el que había preparado el camino para la venida del Señor, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, como dice en Isaías 40, del 3 al 5. Una voz proclama: preparen en el desierto un camino para el Señor, enderecen en el desierto un sendero para nuestro Dios. Se levantarán todos los valles y se allanarán todas las montañas y colinas. El terreno escabroso se nivelará y se alisarán las quebradas. Entonces se revelará la gloria del Señor y la verá toda la humanidad en él mismo. Lo ha dicho, el Señor mismo lo ha dicho. Ahora, también en Malaquías se profetizaba de este mensajero, ¿verdad? Malaquías 3:1 dice: yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quien ustedes buscan. Vendrá Él, mensajero del pacto, a quienes ustedes desean, dice el Señor de los ejércitos. Ahora, hermanos, Juan el Bautista era conocido por todo el pueblo a través de esta profecía, ¿verdad? Ellos lo habían escuchado clamar en el desierto, y todos ellos creían que realmente Juan el Bautista era ese mensajero, y lo reconocían como un verdadero profeta de Dios. Un ejemplo lo podemos ver en Mateo 14:5, ¿verdad?, donde dice que Herodes quería matarlo, pero tenía miedo,
pero tenía miedo a la gente porque consideraban a Juan el Bautista como un profeta. Así es que realmente todo alrededor de verdad, de donde estaba sucediendo esto, conocían a Juan el Bautista. Juan el Bautista era muy conocido a través de esta profecía. Era tan conocido, hermanos, que los mismos líderes de la nación judía le enviaron una comitiva oficial con el fin de preguntarle si él era el Mesías esperado, ¿verdad? Si recordamos, cuando Juan el Bautista, ¿verdad? Cuando empezamos el libro de Juan, cuando Juan el Bautista estaba proclamando, ¿verdad? Con voz en el desierto y estaba bautizando, ¿verdad? Todos estos hombres mandaron, ¿verdad? Mandaron a los judíos y mandaron a los maestros de la ley para poder venir y preguntarle, a Juan el Bautista si él era el Mesías esperado, ¿verdad? Y por supuesto que Juan lo negó, y como siempre aprovechó la ocasión para dar testimonio de la suprema grandeza de nuestro Dios Todopoderoso. Juan nunca buscó darse gloria a él, sino que él siempre buscó, ¿verdad?, todo momento para apuntar y señalar al Mesías tan esperado. Y eso lo podemos ver en Juan 1, del 26 al 27. Juan 1, 26 al 27 dice: Juan respondió: yo bautizo con agua, pero entre ustedes hay alguien a quien no conocen y que viene después de mí, al cual yo no soy digno ni siquiera de desatarle las correas de sus sandalias. Ahora, los judíos tenían constancia y recuerdo de este interrogatorio oficial, este interrogatorio que le hicieron a Juan, y nuestro Señor Jesús se los estaba recordando cuando les dijo: ustedes enviaron mensajeros a Juan y él les dio testimonio de la verdad. Ahora, el testimonio de Juan el Bautista a favor de Cristo fue claro, ¿verdad? Fue claro y verdadero. Una vez que afirmó que Jesús era el Señor anunciado por los profetas, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el que bautiza con el Espíritu Santo, el Cristo, el esposo, el que viene. Todo este testimonio, hermanos, Juan el Bautista se los estaba dando y apuntaba hacia el Mesías esperado. Juan el Bautista decía: él es el que viene de arriba, el que habla las palabras de Dios. Así es que Jesús, nuestro Señor Jesús, continúa diciéndoles que Juan era la lámpara encendida y brillante, ¿verdad? Ese era Juan. Era una lámpara que alumbraba el camino, era una lámpara que apuntaba hacia el Mesías esperado, pero realmente todos estos hombres, como les dije, no lo podían ver. Aunque estos hombres estudiaban las escrituras, porque cuando ellos leían Isaías, sabían, ¿verdad?, que una voz iba a clamar en el desierto y que se iba a levantar y que iba ¿verdad?, a mostrar el camino del Mesías tan esperado. Ellos reconocían a Juan, pero no reconocían al Mesías. Realmente, ¿verdad?, por los otros relatos sabemos que su testimonio realmente habría sido ardiente, además que luminoso. Ahora, por supuesto, para poder dar esta luz, tuvo que consumirse. Y podemos decir que Juan el Bautista ardió tanto que se consumió pronto, pues su ministerio, ¿verdad?, no duró mucho. Una vez que nuestro Señor Jesús llegó, el testimonio de Juan, ¿verdad?, el testimonio que Juan ya había dado, o el propósito por el que Juan había sido enviado, ya había terminado. Así había sido el carácter y el ministerio de Juan el Bautista. Nadie ponía en duda su celo y su fervor cuando daba testimonio de Jesús. Y al principio hasta muchos de los judíos que ahora acusaban a Jesús también habían ido al bautismo de Juan, como dice en Mateo 3, del 7 al 10. Si gusta acompañarme, me dice un amén cuando esté ahí. Mateo 3, del 7 al 10. Amén. Y dice la palabra: pero al ver que muchos fariseos y saduceos llegaban a donde él estaba bautizando, dijo: camada de víboras, ¿quién les advirtió que huyeran del castigo que se acerca? Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. No piensen que podrán decir: tenemos a Abraham por padre, porque les digo que aún de estas piedras Dios es capaz de darles hijos a Abraham. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produzca buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Así que la predicación de Juan el Bautista no les gustó, ¿verdad? Porque realmente
la predicación del Juan el Bautista los confrontaba contra su pecado, contra su manera de vivir, de tal manera que toda esa alegría, todo ese gozo, todo ese entusiasmo que les había provocado el oír que Juan el Bautista estaba bautizando, duró muy poco. Por eso nuestro Señor Jesús les dijo: ustedes quisieron disfrutar de esa luz por algún tiempo, pero no duró. Rápidamente se apartaron de él. ¿Por qué? Ahora, ¿cuál fue la razón realmente para que estos hombres cambiaran de actitud? Si ellos ya habían creído en Juan el Bautista, porque en el momento de que ellos vinieron a preguntarle a Juan el Bautista: ¿tú eres el Mesías que nosotros estamos esperando? Y Juan el Bautista, ¿verdad?, les dijo: no, yo no soy el Mesías que están esperando, ya viene, ya está aquí, pero ustedes no lo pueden ver. Ni siquiera yo soy digno de atar, ¿verdad?, si la correa de sus zapatos. Ahora, cuando Juan el Bautista les empezó a decir: es necesario que produzcan frutos de arrepentimiento, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista les empezó a decir que ustedes piensan que porque tienen a Abraham como padre, por eso ya son dignos, ¿verdad?, de entrar al reino de los cielos, realmente están mal. Arrepiéntanse, generación de víboras, les decía, ¿verdad? Realmente estos hombres, hermanos, fueron confrontados. Probablemente en un principio fueron, ¿verdad?, pensando que Juan el Bautista podría realmente ayudarnos, o porque sintieron un cierto compromiso social, porque todo el pueblo, ¿verdad?, estaba viniendo a Juan el Bautista, y todo el pueblo lo creía que Juan el Bautista era un profeta, y estaban siendo bautizados por él. Así es que ellos, me imagino que pensaban: ¿cómo es que nosotros no podemos ir? ¿Qué explicación podríamos dar si ellos iban también? ¿Verdad? Realmente, cuando ellos fueron a Juan el Bautista, cuando ellos se acercaron a Juan el Bautista, las intenciones que ellos tenían no eran de arrepentimiento. Pero la predicación, ¿verdad?, que Juan les estaba dando, realmente estaba evidenciando lo que había en sus corazones. Pues ellos realmente confiaban en su parentesco con Abraham y en el cumplimiento externo de la ley, pero Juan decía que eran una generación de víboras, tan pecadores como los publicanos, a los que ellos tanto despreciaban. Así es que no tardaron en apartarse, porque el Evangelio de Juan les mostró la condición en la cual ellos se encontraban, pero ellos no estaban dispuestos a aceptarlo. Así es que mientras que el resto del pueblo siguió acudiendo a su bautismo, como dice en Lucas 7:28 al 30, donde dice: les digo que entre los mortales no ha habido nadie más grande que Juan. Sin embargo, el más pequeño en el reino de Dios es más grande que él. Al oír esto, todo el pueblo y hasta los recaudadores de impuestos reconocieron que el camino de Dios era justo y fueron bautizados con el bautismo de Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley no se hicieron bautizar por Juan, rechazando así el propósito de Dios respecto a ellos. Ahora, realmente, hermanos, lo grave de este asunto era que el bautismo de Juan servía para preparar el corazón de los israelitas antes, ¿verdad?, de poder tener ese encuentro con el Mesías. Así es que cuando ellos rechazaron este bautismo, se apartaron del camino que les conducía hacia la fe, hacia nuestro Señor Jesús. Realmente, hermanos, estos hombres ya estaban duros de corazón. Ellos podían creer en Juan el Bautista, pero no creían en el Mesías. Ellos realmente podían creer en Juan el Bautista, pero ellos no estaban preparados para ver al Mesías. Ahora, creían que Juan el Bautista era profeta enviado por Dios, mas sin embargo, hermanos, el corazón de ellos estaba endurecido porque nada más querían tomarlo a medias, porque en el momento que oyeron la predicación de Juan y que Juan decía que el bautismo era para arrepentimiento, ellos no estaban dispuestos. Ahora, fíjese cuán grande es el amor de Dios, pues conociendo todo lo que ellos guardaban en su corazón, Él apela al testimonio de Juan, no porque lo necesitara, sino que para que ellos reconocieran al Mesías y así fueran salvos. Realmente, hermanos, mire, todo esto que nuestro Señor estaba haciendo es para que ellos pudieran tener ese encuentro con el Mesías, para que ellos pudieran realmente, ¿verdad?, salvarse, para que ellos realmente pudieran disfrutar de la vida eterna. Pero estos hombres no estaban listos. Como les dije, su corazón ya estaba endurecido.
Ellos realmente, su orgullo ya estaba muy por encima y no podían, ¿verdad?, ellos poder reconocer al Mesías, porque al reconocer al Mesías tenían que reconocer que todo lo que ellos habían estudiado, que todo lo que ellos habían preparado estaba mal. El Señor les estaba mostrando en qué punto se habían apartado del camino correcto que les conducía hacia la salvación. El Señor les estaba mostrando que todas estas cosas que ellos hacían de supuestamente, ¿verdad?, seguir los mandamientos de Dios, y digo supuestamente porque ellos ya le habían puesto tantas cosas, tantas como paréntesis a cada ley, de que es necesario que hagas esto, es necesario que hagas esto, es necesario que hagas lo otro, que realmente, hermanos, el pueblo de Dios estaba lleno de cosas externas a lo que decía la palabra de Dios. Estos hombres, hermanos, tenían su corazón muy endurecido, pues aunque Jesús les estaba dando testimonio de su deidad, ellos no podían realmente ver el camino verdadero. Ellos no podían ver al Mesías, porque con sus argumentos nuestro Señor no pretendía demostrarles que Él tenía la razón. Este no era el propósito de nuestro Señor, de decirles: ustedes están equivocados, yo tengo la verdad, yo tengo la razón. No, lo que nuestro Señor buscaba es que ellos pudieran ver su condición, ¿verdad?, de muerte espiritual, y pudieran verlo a Él como esa luz verdadera, como la vida eterna. Nuestro Señor lo que buscaba era darle salvación. Así es que todo esto nos aclara, ¿verdad?, nuestra perspectiva del amor y la misericordia de nuestro Señor Jesús. Pues, hermanos, Él es rico en misericordia, y Él tiene un día preparado donde todos vamos a ser juzgados. Eso no hay duda. Pero nuestro Señor sigue obrando para que toda persona pueda venir a arrepentimiento. Usted y yo, hermanos, no podemos juzgar. El que juzgue es nuestro Señor, y va a ser a su tiempo. Lo que usted y yo podemos hacer es siempre pedirle a Dios que nos ayude, que nos enseñe a caminar conforme a su voluntad. Porque cuando nuestro Señor se dirigía a aquellos hombres que lo odiaban, no se dirigía juzgándolos, sino que se dirigía con amor y misericordia para que ellas pudieran ver la condición en la que ellos se encontraban, y así poder reconocerlo y poder ser salvos. Ese era el propósito de nuestro Señor, el que ellos pudieran ver la condición en la cual se encontraban ellos y el pueblo. Como dije, hermanos, un hombre que no tiene a Dios le es imposible poder ver la condición en la cual se encuentra. El Mesías estaba parado delante de ellos y ellos no lo podían ver. Continuamos. Juan 5:36. Me dice un amén cuando esté ahí. Juan 5:36. Y dice la palabra: el testimonio con que yo cuento tiene más peso que el de Juan, porque las obras que el Padre me ha encomendado que lleve a cabo y que estoy haciendo son las que certifican que el Padre me ha enviado. Ahora, hermanos, el testimonio de Juan tendría que haber sido reconocido como real, como verdadero por parte del Sanedrín. Sin embargo, el Señor no necesitaba credenciales ni credenciales ni certificados humanos, pues las obras y los milagros que Él hizo durante su ministerio terrenal daban testimonio que el Padre y Él eran uno. Y un claro ejemplo, ¿verdad?, es Nicodemo, cuando vino en su búsqueda y le dijo: Rabí, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera contigo. Ahora, realmente, ¿verdad?, cuando veíamos esto, veíamos que Nicodemo sabía que lo que nuestro Señor estaba haciendo no lo podía hacer cualquier hombre común, ¿verdad? Pero también vimos que Nicodemo en ese tiempo, aunque reconocía que lo que Jesús estaba haciendo no lo podía hacer un hombre común, tampoco podía mirar que Él era el Mesías. Así es que todos estos hombres se maravillaban de las obras de nuestro Señor, pero su corazón duro y necio no reconocía que esas obras, ¿verdad?, venían del Padre. Ahora, las obras de nuestro Señor siempre mostraban a Dios Padre, pues aunque en el Antiguo Testamento Dios usó a los hombres, ¿verdad?, a cada uno con un propósito específico. Por ejemplo, ¿verdad?, veamos cómo usó a Abraham,
a Noé, a Moisés y a cada uno de estos hombres, a cada uno de los profetas, no podemos encontrar a nadie con tal autoridad como la de Jesús para sanar enfermos, resucitar muertos, multiplicar los panes y peces, calmar tempestades, echar fuera demonios. Así es que claramente podemos decir con tal seguridad que los milagros de Jesús fueron únicos por su carácter, por su comunión con el Padre. Porque realmente, hermanos, cuando Dios usa un hombre, Dios lo puede usar, pero no a la igualdad de él. Y el Antiguo Testamento da testimonio del tipo de obras que haría el Mesías cuando él viniera, como dice en Isaías 35 del 4 al 6. Isaías 35 del 4 al 6. Dice: digan a los de corazón temeroso, sean fuertes, no tengan miedo. Su Dios vendrá con venganza, con retribución divina, vendrá a salvarlos. Se abrirán entonces los ojos de los ciegos y se destaparán los oídos de los sordos. Saltará el cojo como un ciervo y gritará de alegría la lengua del mudo, porque brotarán aguas en el desierto y torrentes en el sequedal. Ahora, realmente, hermanos, cuando el profeta Isaías hablaba de Cristo, hermanos, hablaba con una claridad, pero como les dije, la ceguera o la muerte espiritual de estos hombres no les permitía poder realmente entender, ¿verdad?, en el contexto que había sido escrito. Pues como leíamos hace un rato, cuando ellos leían Isaías, podían ver claramente que un hombre se levantaría en el desierto y que anunciaría la venida del Mesías. Ellos reconocían a Juan el Bautista, pero no reconocían al Mesías. Ahora bien, si lo que Jesús hizo se hubiera tratado de algún portento aislado, tal vez los judíos podrían haber buscado otra explicación, ¿verdad? Pero sus obras eran tan variadas, por tan encima de la capacidad humana, tan diferentes de las sombras satánicas que indudablemente señalaban el cumplimiento de lo prometido por las Escrituras en cuanto al Mesías. Ahora, como dije hace un momento, si las obras y milagros de nuestro Señor no apuntaran a Dios Padre, Nicodemo ni ningún otro principal de entre los judíos lo hubieran reconocido, ¿verdad? Nicodemo fue uno de ellos cuando fue a ver a Jesús de noche, pero cuando Nicodemo vino con Jesús no tuvo problemas para reconocerlo como enviado por Dios, pues claramente reconoció que nadie puede hacer las señales que él hacía si Dios no estaba con él. Amén. Y de hecho ninguno de los otros judíos se atrevió a negar la autenticidad de estas obras. Por ejemplo, cuando Jesús resucitó a Lázaro, muchos del pueblo llegaron a creer en él, y eso también despertó los celos de los líderes religiosos, porque aunque les molestaba, ¿verdad?, que la fama de Jesús siguiera creciendo, sin embargo en ningún momento pudieron negar las obras milagrosas que él hacía. Como les dije, la palabra del Señor siempre nos da ejemplos, como en Juan 11, 45 al 47, donde dice que muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo y decían: ¿qué vamos a hacer? Este hombre está haciendo muchas señales. Para ellos realmente, hermanos, Jesús representaba un peligro, pues todo lo que ellos habían formado en el pueblo, todas las leyes que ellos habían puesto, iban a ser quitadas. Ese era su temor, el temor de perder el poder. Ellos ya no podían mirar al Mesías. Su corazón estaba totalmente endurecido, su mirada estaba puesta en las cosas terrenales y no en las celestiales. Así es que una vez más, en contra de toda lógica, aunque vieron las credenciales mesiánicas cumplidas, se negaban a creer en Jesús. Ahora, no obstante, ¿verdad?, tenían la obligación de dar alguna explicación a las obras que nuestro Señor hacía. Y realmente, hermanos, su ceguera, su necedad,
los llevó al extremo de acusar a nuestro Señor de estar endemoniado y de hacer milagros por su relación con Satanás. Realmente esto sí era una blasfemia. Realmente esto sí atentaba contra la deidad de nuestro Señor. Pero como dije, nuestro Señor realmente es rico en misericordia. El Señor les demostró que era completamente irracional, porque el carácter de sus milagros implicaba un claro enfrentamiento con el mismo Satanás. Nuestro Señor lo que les estaba diciendo, ¿cómo pueden decir esto? Así es que si recordamos que en algunos de sus milagros tenían que ver con la liberación de los endemoniados, y en ese caso pregunta Jesús, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Como dice en Marcos 3, 22, 30, donde dice, los maestros de la ley que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Beelzebú, expulsa a los demonios por medio del príncipe de los demonios. Entonces Jesús los llamó y les habló en parábolas. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, ese reino no puede mantenerse en pie. Y si una familia está dividida contra sí misma, esa familia no puede mantenerse en pie. Igualmente, si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede mantenerse en pie, sino que ha llegado su fin. Ahora bien, nadie puede entrar en la casa de alguien fuerte y arrebatarle sus bienes a menos que primero lo ate. Solo entonces podrá robar su casa. Les aseguro que todos los pecados y blasfemias se les perdonarán a todos por igual, excepto a quien blasfeme contra el Espíritu Santo. Este no tendrá perdón jamás. Es culpable de un pecado eterno. El que ellos habían dicho tiene un espíritu maligno. Así es que, hermanos, asignar a Satanás las obras que el Padre le había dado para hacer implicaba ir muy lejos. Realmente el rechazo que ellos tenían en contra de nuestro Señor mostraba, ¿verdad?, la evidencia de su muerte espiritual. Ellos no podían entenderlo, hermanos. Ellos tenían sus ojos puestos en las cosas terrenales. Su confianza estaba puesto en lo que ellos podían lograr. Ellos no podían ver lo espiritual. Así es que, lejos de que todo lo que nuestro Señor Jesús les estaba hablando los acercara a Él, los estaba alejando. Así es que nuestro Señor les estaba mostrando el camino que tendrían que recorrer para llegar a la fe en Cristo, pero ellos, en lugar de acercarse, cada vez se alejaban más. Su corazón estaba endurecido y ellos no podían reconocerlo como el Mesías, a pesar de estos testimonios que nuestro Señor estaba dando. Ahora, hermanos, con esto termino. Usted y yo, hermanos, sabemos cuál es el camino, cuál es la verdad. Pues la palabra del Señor nos lo enseña, ¿verdad? Juan 14, del 6 al 7, acompañe. Juan 14, del 6 al 7 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Realmente, hermanos, si nosotros creemos en Jesucristo, creemos en el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Nuestro Señor, ¿verdad?, les estaba diciendo a sus discípulos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Usted y yo somos sus discípulos. Él es nuestro camino. Ahora, hermanos, una vez que nosotros lo recibimos la misma promesa que el Señor le estaba haciendo a sus discípulos, la promesa del Espíritu Santo. Y esto lo podemos encontrar en Juan 14, del 15 al 21, donde dice, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro consolador, para que los acompañe siempre. El Espíritu de verdad,
a quien el mundo no puede aceptar, porque no lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque vive con ustedes y estará con ustedes. No los voy a dejar huérfanos. Volveré a ustedes dentro de poco. Dentro de poco el mundo ya me verá más, pero ustedes sí me verán, y porque yo vivo, también ustedes vivirán. En aquel día ustedes se darán cuenta de que yo estoy en mi Padre, ustedes en mí y yo en ustedes. ¿Quién es el que me ama? El que hace suyos mis mandamientos y los obedece. Y al que me ama, mi Padre lo amará, y yo también lo amaré y me manifestaré en él. Esa es la promesa, hermanos, que nosotros hemos recibido. Si reconocemos a Jesucristo como dueño y salvador de nuestra vida, como el camino, como la verdad de la vida, realmente, hermanos, estamos en comunión con Dios Padre. Así es que si nosotros decimos que lo amamos, demos testimonio de él, al igual que Juan el Bautista, al igual que su palabra nos lo dice. Dios es santo, seamos santos. Constantemente, hermanos, estemos buscando santificarnos. La única manera que nosotros lo podemos hacer es estando en comunión con él. No hay otra manera que el hombre pueda santificarse. Si Dios está con nosotros, nosotros podemos, porque hemos recibido al Espíritu Santo en nosotros. Usted y yo somos morada del Espíritu Santo. La lucha que estamos peleando no la estamos peleando solos. Él está en nosotros, Él está obrando en nosotros, para que ese día tan esperado, donde Él vendrá, ¿verdad? Y nos llevará con Él y nos quitará este cuerpo y nos dará un cuerpo de gloria, para que nosotros podamos estar delante del Padre. En eso está nuestra fe, hermanos. Nosotros lo esperamos. Así es que mientras estemos en este mundo, sigámonos esforzando, sigamos buscando estar en comunión con nuestro Padre, porque mire, las pruebas y las luchas que usted y yo pasamos aquí son pasajeras, y en Cristo Jesús nosotros podemos pasarlas. Es Él el que pone en nosotros el querer como el hacer, como siempre lo digo, y es por Él que usted y yo podemos ser personas diferentes. Si somos, ¿verdad?, hijos de Dios, Él vive en nosotros. Así es que nosotros busquemos siempre y en todo tiempo dar testimonio que somos sus hijos. Somos testigos de Cristo, hermanos. Somos testigos de que nos rescató de esa muerte eterna y nos trajo a vida eterna. Y esa es la vida eterna que usted y yo estamos viviendo en este tiempo. Así es que demos la gloria y demos la honra a nuestro Señor. Y vamos a orar para despedirnos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra. Sabemos, Padre, que eres tú, Señor, el que obra en nosotros a través del Espíritu Santo. Señor, nada podemos hacer por nosotros mismos, Señor. Eres tú, Padre eterno, el que pone en nosotros el querer como el hacer. Eres tú, Señor, el que nos ha apartado, Señor, para hacer luz en medio de las tinieblas. Nosotros mismos, Señor, no podemos ser luz. Eres tú, Padre eterno, el que ilumina nuestro camino, Señor. Eres tú, Padre Santo, el que abre nuestro entendimiento para que nosotros podamos ver la condición, Señor, de hombres que tenemos. Eres tú, Padre eterno, el que abre nuestro entendimiento para poder nosotros ver la gran necesidad que tenemos de ti. Porque ciertamente, Señor, nosotros sin ti no somos nada, Padre. Tú sin nosotros sigues siendo Dios, pero nosotros sin ti, Señor, no somos nada. Es por ello, Padre eterno, que en esta noche, Señor, te pedimos que seas tú, Padre eterno, poniendo en nosotros el querer como el hacer, para que el día de mañana, Señor, continuemos predicando tu palabra con denuedo. Porque eres tú, Señor, el que cambia y transforma vidas, Padre Santo. Porque eres tú, Señor, a través de tu palabra, Señor, que trae, Señor, arrepentimiento a las personas. Así es que, Señor, en esta noche te damos gracias, te damos el honor y la gloria, Señor, por tu bendita palabra. Alabado sea tu nombre por siempre, Señor. Amén. Estamos